Así estamos marcando. Muy buenos días. Este día 26 de marzo, la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York. Como recordarles que estas son transacciones electrónicas. ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Frías y dándoles la bienvenida a esta su casa y desde aquí haciendo lo que tenemos que hacer, distanciamiento social para romper las cadenas de contagio en esta era del COVID-19. Un gusto saludarles y recordarles lo que está pasando en las últimas horas. El dato que esperábamos que se diera ya llegó y es un dato o una cifra fuerte, histórica, y me refiero a los pedidos iniciales de pago de seguro por desempleo de la semana que abarca del 15 de marzo al 21 de marzo, y esa cifra es histórica. Hablamos de 3.28, 3.280.000 estadounidenses que por primera vez solicitaron el pago del seguro por desempleo en ese periodo, una cifra que contrasta con las 281.000 solicitudes iniciales que recibió también la autoridad la semana previa. ¿Qué significa esta cifra? Primero, esperábamos que fuera de esta magnitud, incluso hay quienes hablaban de una magnitud mayor. Segundo, acostumbrarnos mentalmente a que este va a ser, digamos que la fotografía que describa el tamaño de la dimensión de frenar en seco a una economía, empezando por aerolíneas, por turismo, por transporte, y pedirnos a todos que regresemos a nuestras casas. Esto no es una herida infligida por una condición económica, sino por un virus. Y el reflejo es este dato. Voy hasta Nueva York con José Luis de Haro. Gusto saludarte, qué bueno que estés conmigo. Y poner esto en perspectiva es igualmente importante. Una cosa que me parece rescatable también, José Luis, cuando todavía falta que se apruebe este paquete de alivio para empresas y hogares, $2 billones vienen a aliviar, pues es decir que esta cantidad también habla de eso, de que este es el prólogo de una serie de cifras que al final del día no van a importar, pero que sí nos dicen así tuvimos que frenar la actividad económica. Completamente, Gaby. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo lo peor desde el punto de vista económico todavía está por llegar. Es importante el poner esa cifra de los subsidios por desempleo en contexto, porque las distintas mesas de inversión comienzan a relacionar esos subsidios por desempleo con la tasa de paro que podemos llegar a ver en los próximos meses. Se habla, Gaby, de una tasa de paro que podría alcanzar hasta el 30%. Esto quiere decir que podríamos incluso triplicar los niveles vistos durante la crisis financiera. De hecho, ya se habla que ese 10% que vimos en 2008-2009 podría alcanzarse tan pronto como en el mes de abril o el mes de mayo. Ahora hay que estar muy pendientes también de ese estímulo de 2 billones con B de dólares, el más grande aprobado por el Congreso en la historia, aunque todavía la Cámara de Representantes tiene que dar su visto bueno. Y sobre todo lo importante es conocer cuándo esas ayudas directas, $1.200 por individuo, $500 por hijo, van a llegar a las manos de los estadounidenses. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que en las próximas 3 semanas, pero como comentábamos, todavía tiene que votarse este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Y sobre todo, estamos viendo ahora mismo, Gaby, cómo Boeing es uno de los valores que está liderando tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's 500. Dentro de ese paquete hay un paquete de rescate de ayudas a Sí. empresas por valor de 500.000 millones de dólares, y Boeing podría ser uno de los beneficiados de estas ayudas. Tú sabes que yo creo que en este momento los términos importan y yo casi resisto a hablar de esto y me parece que es importante como un estímulo y te voy a decir por qué. Estamos en casa, no podemos gastar. Nos han frenado la actividad económica. A muchas personas ya las despidieron y no por un asunto externo, sino por un factor nacional. Te obligan a estar en casa. Para mí esto no es tanto un estímulo como un alivio, y el alivio para empresas y el alivio para ciudadanos. Y yo creo que quizá más importante que nunca y más importante que la crisis financiera, hay que llamarle a esto por su nombre en relación con lo que hace. Yo no le llamaría estímulo, yo le llamaría alivio. Esta no es necesariamente una discusión técnica, pero sí es una discusión en relación con la psique de la gente que en este momento se está viendo afectada, que no sabe qué hacer, que nos está mirando en casa. Y me parece importante esa distinción, porque además
en opinión de tu humilde servidora, no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer así, no sabemos cuándo ya el tema del virus esté en control y va a durar esto y vamos a necesitar otro de estos paquetes importantes. Lo que dice José Luis de Aro es también igualmente crítico. ¿Cuándo llegan este alivio? Se tardaban en 2001 y estas son cifras directamente que yo he estado sacando del Departamento del Tesoro, de las declaraciones de las autoridades, 6 semanas para que llegaran esos cheques, 6 semanas. En 2008, 3 meses. Este 2020 lo que estamos diciendo es que urge que salgan esos cheques. Es una muy buena noticia que se va a ampliar el tipo de trabajador que cubre los beneficios del pago de subsidio por desempleo, pero articular todo esto, José Luis, también va a ser muy importante. Y lo mismo con Boeing y las empresas que van a recibir alivio. Es un apoyo para mantenerlas a flote, que sí se puede llamar rescate, pero esta condición del virus nos hace pensar y nos obliga a pensar distinto. ¿Qué me dices? Por cierto, tercer día de avance de la Bolsa de Valores de Nueva York. Te escucho. De momento, Gaby, coincido contigo en que realmente hablamos de estímulo, pero es más bien un alivio. Y de hecho, si hemos hablado con distintos economistas, como por ejemplo el economista global de Deutsche Bank, que aseguraba que este alivio simplemente lo que hace sustituir es un salario o unos ingresos para los estadounidenses durante tan solo un mes. Es decir, que básicamente se está cubriendo, como bien comentabas, ese parón que de momento estamos viendo en la economía y todas esas personas que están obligadas a estar en casa. Pero realmente esto solo cubre lo que sería un mes y a partir de ahí quizá es lo que comentabas, vamos a tener que ver más paquetes de alivio y más ayudas en el futuro. Es importante también el resaltar dentro de esos subsidios por desempleo esas ayudas federales de $600 al mes adicionales a las que ya pagan los estados, dado las cifras que hemos conocido esta mañana, y también muy importante las condiciones que se van a ir poniendo a las distintas empresas que opten a todas estas ayudas, porque hemos visto cómo se va a crear la figura de un inspector general que va a estar supervisando esas ayudas y las prácticas que realizan estas empresas. Estamos hablando de grandes compañías como por ejemplo Boeing o también aerolíneas o incluso también operadores de cruceros que van a tener que someterse a distintas condiciones para poder utilizar ese dinero. Lo importante aquí es que esos alivios y esas ayudas, sobre todo las que van a pequeños comercios y a grandes empresas, lo que quieren garantizar es que los salarios y las nóminas siguen cobrándose durante los próximos meses para el crear la menor disrupción posible en una situación, Gaby, que es crítica. Hemos conocido también esta mañana esa última lectura de la economía estadounidense en el último trimestre de 2019, un 2,1%, pero sin embargo los economistas ya apuntan a que en el segundo trimestre de este año vamos a ver la mayor contracción de la historia para la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de hasta un 40% según algunas estimaciones y de hecho esta mañana el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que quizás ya estamos en una recesión. Lo más interesante de lo que estás diciendo en esta parte, José Luis, es eso, que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una autoridad que típicamente se comunica a través de comunicados, statements después de las reuniones de política monetaria, autoridad monetaria que siempre se ha comunicado con la prensa directamente, hoy sale en Estados Unidos a hablarle a todos a los estadounidenses que ven programas de la mañana, al público en general. El hecho de que haya salido también es importante porque es intentar dar un mensaje de las cosas son desafiantes, sí, por un virus, sí, no porque cometió una empresa un error, un sector, un error como ocurría con la crisis financiera y estamos aquí para decirles que lo que haya que hacer, haremos. A mí ese mensaje me parece también importante. Las declaraciones del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien también ha dicho, esto es para llevar alivio a los hogares. Recordar, José Luis, no sé, me parece que no lo hemos abordado juntos, $1,200 para los individuos, $2,400 para parejas de casados, $500 por niño.
pero depende el nivel de ingreso de la persona. Los beneficiarios son aquellas personas que tienen estos ingresos anuales por $75,000 y se va desfasando ese apoyo cuando se acerca a los 100,000. $600 por 39 semanas, digamos, estaría cubriendo el beneficio de seguro por desempleo. $600 a la semana. Este fue un tema contencioso. El tema de apoyar a Boeing, que está en un rubro de una empresa que se consideraría crítica para la seguridad nacional. Más de $30,000 millones para las aerolíneas, que ese es otro de los grandes, importantes temas. Las restricciones, además, blindan este dinero de que lo usen funcionarios o el propio presidente Trump o funcionarios políticos, y que no haya dinero que se destine o que puedan tocar para que se vaya a la construcción del muro fronterizo, describen parte de lo que son estos temas. El día de hoy, importante, una llamada con líderes del G20, de países del G20 que va a tener el presidente Trump, así se anunció ayer, y lo que venga a continuación. José Luis, no te despegues. Regreso con José Luis de Aro a la Bolsa de Valores de Nueva York. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, José Luis, ha estado dando declaraciones a los medios esta mañana también, y pues sí, desafortunadamente él habla de 3 semanas para que los estadounidenses reciban estos cheques, esta paga de alivio. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque el debate también ha pasado por, hay algunas maneras más rápidas, más efectivas, es decir, las empresas que manejan todo lo que es el proceso de pago de nóminas, ¿no podrían ellas acercarse más rápido que el correo, por ejemplo? Los bancos y aquellas personas que no tienen, digamos, registro de direct depósito, depósito directo a sus cuentas bancarias, ¿qué más pueden hacer por los empresarios? Te escucho. Ahí está, Gaby. Este es uno de los problemas que más se ha discutido durante las últimas semanas y sobre todo, como mencionabas antes, en ocasiones anteriores, cuando hemos visto pagos directos por parte del gobierno, estos han llegado relativamente tarde, con lo cual es importantísimo el que esos pagos lleguen cuanto antes al bolsillo de los consumidores que llevan ya alrededor de una semana o 2 semanas en sus casas y que van a tener que enfrentar esos pagos de alquileres, esos pagos de las facturas de teléfono, también el poder comprar alimentos. Y estamos hablando de que, según las declaraciones de Mnuchin, esos pagos van a llegar en las próximas 3 semanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto quizá tenemos que pensar y acostumbrarnos a pensar que cuando se dicen 3 semanas va a ser más tarde, con lo cual esto genera también cierta incertidumbre y cierta sensación de pánico entre los propios estadounidenses en un momento en el que quizás podríamos hablar de otros sistemas. Hemos hablado mucho durante los últimos meses y durante el último año sobre esos pagos a través de los sistemas de pago digitales y demás, con lo cual se podrían crear otras alternativas para garantizar que esos pagos van a llegar lo antes posible, porque el que llegue lo antes posible va a ser crítico para ver cómo va a ser la recuperación una vez que empecemos a ver luz al final del túnel. Es muy importante, Gaby, también tener en cuenta que en estos momentos estamos hablando de tan solo un pago y, como mencionábamos antes, esto solo cubre lo que serían los gastos o los ingresos de un trabajador, de un estadounidense, durante un mes. Imagínate si la situación tiene que alargarse, debido a que, como apuntaba también el presidente de la Fed, Jerome Powell, es crítico el frenar el virus antes de ver una recuperación completa o una recuperación para la economía estadounidense que comience a reactivarse una vez que esto ocurra. El otro gran ángulo de la importancia de que lleguen estos cheques antes, y voy a marcar una pausa, es la psique de los trabajadores. Hay todo un debate que tiene que ver con cuándo debe reabrir Estados Unidos. Lo inició el debate el presidente Trump, pero hay una parte importantísima. La psique de la gente que va a tener estos problemas es muy importante. El riesgo social, la reacción social también, las personas que pueden, familias rotas porque no pierden el empleo, etcétera. Todo lo que vimos en la recesión de 2008-2009 en términos de la salud mental, es igualmente crítico para las autoridades económicas preocuparse por ello, y por lo tanto el tema de los cheques pues no es un asunto menor.